Hola a todos, nos encontramos nuevamente en nuestra clase de Ciencias Sociales en el módulo de Introducción al Derecho. Antes de comenzar, quiero decirles que me dio mucho gusto poder verlos en los videos que me enviaron para la evaluación y la idea es que ojalá podamos mantenerlo en lo poquito que les queda a ustedes de estancia en el colegio. Bien, así que esperando que estén muy bien en sus casas, comenzamos la clase del día de hoy y el objetivo va a ser caracterizar y analizar las fuentes del derecho y en particular vamos a profundizar acerca de las fuentes formales y dentro de ellas la más importante para el estudio del derecho, que es la formación de las leyes, sus tipos y cómo se forma en nuestro país. Así que con ese objetivo de hoy le damos comienzo a la clase de esta semana. Muy bien, cuando hablamos de las fuentes del derecho, estamos hablando de el origen de nuestras normas jurídicas, desde dónde nacen, qué es lo que las inspira. Por lo tanto, si entendemos al derecho como un mecanismo de control social, tenemos que establecer que las normas que se derivan a partir del derecho no nacen espontáneamente, no nacen desde la nada, sino que tienen una inspiración concreta. Y en este caso vamos a estudiar tres tipos de fuentes del derecho. Vamos a estudiar las fuentes históricas, las fuentes formales y las fuentes reales. Para entender esto, primero tenemos que posicionarnos desde esta mirada del derecho positivo que estudiábamos en la primera clase. El derecho, en el fondo, responde a un determinado contexto histórico, responde a una determinada cultura que se desarrolla en un tiempo y en un espacio. Por lo tanto, las leyes solamente tienen un sentido en la medida de que lo miramos desde esa perspectiva histórica. Lo que tuvo sentido, a lo mejor en la antigua Grecia o en la antigua Roma, claramente no va a tener el mismo sentido en la actualidad en una sociedad moderna y occidental como la chilena. O lo que se establecía como norma en la antigua Sumeria con el código de Hammurabi, claramente no va a tener tanta relación con lo que sucede el día de hoy. Por lo tanto, entender que las normas jurídicas responden a un tiempo histórico es un punto de partida principal. Partamos desde las más generales a las más específicas. Las fuentes históricas corresponden a todos los sistemas legislativos de sociedades antiguas que pueden o no estar vigentes en la actualidad y que pueden servir o no de inspiración para nuestras normas jurídicas actuales. Bien, obviamente el estudio del derecho en particular se va a centrar en aquellas sociedades que sirven de referente histórico para la nuestra. Por ejemplo, nosotros que somos una sociedad occidental, para nosotros va a ser muy importante estudiar quizás la legislación del derecho romano, pero quizás no es tan relevante estudiar el derecho hindú o de la antigua China, porque claramente en ese sentido vemos la correlación histórica que tenemos con las sociedades antiguas. Si contáramos cada sistema legislativo que ha existido en nuestra historia, claramente no terminaríamos nunca. Pero aquí yo seleccioné algunos ejemplos que podrían ser útiles para nuestro contexto histórico, porque en algún momento nos influenciaron. El Código de Hammurabi, por ser el primer código legislativo que tenemos, del que tenemos registro en ciencias sociales, el derecho romano, que es el que nos inspira más de base, el derecho indiano, que quizás no está tan vigente, pero sirve de contexto histórico por nuestra época colonial dependiente del Imperio Español. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, luego de la Revolución Francesa, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene mucha vigencia en la actualidad. Aquí vamos a revisar algunos ejemplos. Ustedes hacen la lectura pormenorizada, yo les comento cuál es la idea general. Un primer ejemplo podría ser el código de Hammurabi, que tenemos dos grandes ideas acá. La primera, nos inspiramos a partir de este cuerpo legislativo porque permanece la idea de mantener las leyes por escrito. El código de Hammurabi está redactado en piedra para que todo el mundo lo conociera y se diera por enterado. Sin embargo, hay otro principio que no ha perdurado en el tiempo y que bueno que no es así, porque el código de Hammurabi sigue la máxima del ojo por ojo, diente por diente, y por eso elegí el icono. De hecho, en la ley 200 dice que si un hombre libre le arranca un diente al otro, entonces el castigo va a ser que se le arranque el diente. Hoy día se privilegia la proporcionalidad de la pena encuadrada dentro de los derechos humanos, claramente, pero ese sería un primer ejemplo. Aquí el segundo ejemplo nos remite al derecho romano y como ya se lo había mencionado en algún momento, el derecho romano es la base para entender los sistemas jurídicos en Occidente, particularmente el chileno. En primer lugar, del derecho romano derivamos la gran clasificación entre derecho público y derecho privado, pero además nos inspiramos en algunas normas máximas que vienen desde esa cultura.
Por ejemplo, la ley emana de la justicia. La ley debe ser equivalente con un ideal de justicia dentro de las sociedades. La ley es siempre escrita y conocida, como lo decía el Código de Hammurabi. La ley solo puede perseguir actos o acciones, bien porque se establece como norma jurídica y no como norma social ni como norma moral. Y el castigo debe ser proporcional a la magnitud de la falta, al contrario de lo que establecía el Código de Hammurabi y que es lo que se proyecta hasta hoy. Y finalmente tenemos este tercer ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dictan en Francia en 1789, luego de la Revolución Francesa, y que a la luz de la inspiración de la Ilustración establecen principios que se van a traducir en normas jurídicas, como los principios de igualdad y libertad, frente a un contexto donde la sociedad no era igualitaria. Existía en el antiguo régimen diferencia entre el tercer estado, la nobleza y el clero. A partir de ese momento se establece la igualdad ante la ley, la libertad expresada, por ejemplo, en la libertad de culto, en la libertad de pensamiento, y así con estos principios que van a perdurar hasta el día de hoy. Aquí, en el segundo tipo de las fuentes materiales o reales, no debemos confundirlas con la fuente histórica, aunque tiene una determinada semejanza, porque efectivamente tienen que ver con el contexto histórico que le da origen a una determinada ley, pero ese origen histórico tiene que ver con lo contingente. Luego, con los ejemplos puede quedar un poco más claro. Entonces, las fuentes materiales o reales se componen de todas las características y necesidades de una comunidad que le dan sentido a las normas jurídicas. Por lo tanto, aquí se cumple la máxima de que cada una de las leyes que se generan dentro de una sociedad son particulares de ellas, porque responden a su propio contexto especial. Entonces, las fuentes materiales o reales, en el fondo, se refieren a los ideales de justicia o las circunstancias históricas que se producen dentro de una determinada sociedad para que finalmente los mueva a la generación de una determinada norma jurídica o ley en específico. Aquí aparecen algunos ejemplos, varios, de hecho. Yo voy a seleccionar algunos y les voy a explicar cuál sería la fuente real o material que los inspira. Ustedes pueden seleccionar otros y hacer el mismo ejercicio de explicarlo. Lógicamente, una actividad optativa. La primera, la ley 20.606, la famosa ley de los sellos negros o la ley de etiquetado. En ese sentido, la fuente real o material de ella tiene que ver con lo que la inspira. ¿Y qué es lo que inspira esta ley? Los altos índices de obesidad, la mala calidad de la alimentación de la población chilena, los indicadores internacionales de salud que hacen que finalmente se genere esta ley que busca generar mayor conciencia en nuestra salud nutricional. Esa sería la fuente material o real. Otro ejemplo, el tercero, la ley 20.830, el acuerdo de unión civil, que tiene que ver con la regulación de las parejas del mismo sexo. En ese sentido, es la idea de darle una cobertura jurídica a esas situaciones de hecho que ya se presentaban en la realidad, pero que no existía la posibilidad de cubrirlas. Y además, no cae en la categoría de matrimonio, porque recuerden que estamos en un contexto sociocultural todavía en Chile algo conservador, donde todavía la idea de matrimonio homosexual no se ha concretado. Así que la solución jurídica para esto fue crear una nomenclatura diferente, un acuerdo de unión civil con sus características propias. Otros ejemplos más del pasado, por ejemplo, tenemos las leyes laicas, las leyes de cementerios, matrimonio civil y registro civil, y que tienen que ver con esta fuente material o real de quitarle poder a la iglesia y trasladarlo ese poder al Estado, en un proceso de laicización o secularización particular del siglo XIX. Esa sería la fuente material o real. U otro, la ley 3.321, la ley de descanso dominical del año 1917, y que está inspirada por los problemas laborales de la cuestión social y la falta de protección hacia los trabajadores, donde una de esas leyes buscaba resguardar un día a la semana donde se asegurara, perdón, el descanso de los trabajadores. Si se fijan, todas las explicaciones tienen que ver con la razón circunstancial, la razón contextual que le da origen a esta norma. Bueno, y esperando que hayan podido hacer al menos uno de los ejemplos anteriores, pasemos a la
última tipología, que son las fuentes formales, y que pueden categorizarse simplemente como los distintos procesos a través de los cuales obtenemos normas jurídicas. Ustedes ya saben lo que son las normas jurídicas y las características particulares que tienen. Tradicionalmente nosotros entendemos como la norma jurídica la ley, porque es la más conocida de todas, pero ahora que estamos hablando acerca de las fuentes formales en general, también es necesario aclarar que la ley, si bien es la más famosa y la más clara de todas, tenemos otras también. La costumbre, lo consuetudinario, constituye también parte de las normas jurídicas, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho que vamos a revisar a continuación. La primera de estas fuentes formales, lógicamente, corresponde al procedimiento de creación de leyes o sistema legislativo, y que corresponde al procedimiento en el cual los órganos del Estado pertinentes, el Poder Legislativo, lógicamente, elabora y pone en vigor las normas jurídicas. Bien, y ahí tenemos muchos ejemplos como los que vimos en el listado anterior. Leyes hay muchísimas, así que no necesitamos un ejemplo particular para graficarlo. Una segunda fuente de formal del derecho corresponde a la costumbre, al derecho consuetudinario. Las sociedades tienen tradiciones y no todas esas tradiciones o formas de actuar tácitas propias de la cultura están explícitas dentro de una ley, escritas. Por lo tanto, las normas jurídicas tienden a respetar las tradiciones, la forma de comportarse dentro de una sociedad, aunque no esté explícitamente redactada, siempre y cuando no vaya en contra de los principios constitucionales, lógicamente. Un ejemplo que podríamos mencionar son los fallos de tuición frente a la separación de una pareja. Como nuestra sociedad siempre le ha asignado una mayor responsabilidad al rol de la mujer y al rol de la madre en la crianza de los hijos, en los fallos de tuición por lo general se falla a favor de la madre en consideración a esta tradición. Eso se está modificando en el último tiempo con leyes que responsabilizan a los padres, pero como es una norma consuetudinaria, puede constituir costumbre y un ejemplo para este caso. Un tercer tipo sería la jurisprudencia y que corresponde al valor que se le atribuye a las sentencias judiciales de cada uno de los jueces, lógicamente, como una forma de expresión del derecho. En un país como Chile, que deriva más bien del derecho romano y que privilegia las normas escritas, la jurisprudencia no tiene tanta relevancia, porque lo que dictamina un juez, lo que decide un juez, no es necesariamente vinculante para la decisión de otro juez diferente. Pueden tomar decisiones distintas. En un sistema como el británico, por ejemplo, eso sería diferente, porque la jurisprudencia tiene más valor, y ahí sí las decisiones de un juez sí son un referente muy importante para la decisión posterior de otro que tenga un caso similar. Una cuarta fuente formal sería la doctrina, y que en este caso corresponde a todos los estudios que los especialistas del derecho realizan y que conocemos como juristas, y que si bien sus dictámenes no son obligatorios, no son vinculantes, sí son una inspiración muy fuerte para la toma de decisiones, así que por lo tanto sí corresponden una fuente formal. El último tipo corresponden a los principios generales del derecho, que son los más abstractos de todos, porque se enuncian como ideas generales, se presentan como sentido común, inspirado en los valores de cada una de las sociedades, son principios que pueden estar contenidos o no en la Constitución, pero que se enuncian simplemente como principios y no como leyes en específico. Pero sí, estos principios sirven de inspiración para esas leyes más concretas. Un ejemplo, el principio de igualdad ante la ley. Eh, no se traduce como norma jurídica en concreto, pero sí está como principio para inspirar otras leyes, como por ejemplo la ley antidiscriminación, la ley de equidad de derechos entre hombres y mujeres. Todas ellas tienen en su espíritu la idea del principio de igualdad. O bien el principio de cumplir las obligaciones y que está presente en cada una de las normas más específicas. Por ejemplo, si yo tengo deudas, debo cumplir con mi obligación de pagar esa deuda. Si yo firmo un contrato, ya sea como empleador o como empleado, tengo la obligación de cumplir esas normas que establecí en el contrato. Por lo tanto, son principios, inspiraciones, espíritus que están subyacentes en las leyes. Y de toda esta tipología de fuentes formales del derecho, la que más nos interesa claramente son las leyes y que corresponden a normas jurídicas que,
mandan, prohíben y permiten determinados actos y comportamientos de una persona en una sociedad y que emanan desde la soberanía que tienen las instituciones encargadas de generar leyes. ¿Quiénes pueden proponer el desarrollo de leyes? En nuestro caso, Chile es especial porque está el carácter colegislador del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tenemos dos poderes que pueden dar iniciativa a proyectos de ley. El presidente de la República, el Ejecutivo, y los miembros del Congreso Nacional, el Parlamento y la Cámara de Diputados. Y dependiendo de su origen, las leyes pueden ser conocidas con diferentes nombres. Va a ser una ley si es que emana del procedimiento normal del Poder Legislativo. Va a ser conocida como decreto con fuerza de ley si es que es una norma emanada por el Poder Ejecutivo, pero con la aprobación del Legislativo. Va a ser un decreto si es una norma establecida por el Ejecutivo, el presidente, pero sin la aprobación del Legislativo y pasa en contexto de dictadura. No debería pasar normalmente. O tratado internacional si es que es producto del acuerdo entre distintos estados que se materializa en leyes propiamente tal. Y lo que vamos a ver a continuación, yo jamás se los voy a preguntar en detalle, pero sí quiero que revisemos la complejidad de nuestro sistema legislativo, que es bastante intrincado y que pudimos ver más notoriamente con este proyecto de ley que finalmente se aprobó el retiro del 10% de la AFP. Tenemos tres grandes problemas en nuestro sistema legislativo. El primero de ellos es que dos poderes del Estado pueden legislar, el presidente y el Congreso Nacional. Pero tenemos un segundo problema. Nuestro poder legislativo está dividido a su vez en dos cámaras, Cámara de Diputados y el Senado. Y además tenemos un tercer problema, que es que cada una de estas instituciones, el presidente, el Senado y la Cámara de Diputados, tiene a su vez la atribución exclusiva de legislar en determinadas materias. Por lo tanto, no todos tienen la facultad de presentar proyectos de ley en todos los temas o en todos los ámbitos. Por ejemplo, la Cámara de Diputados solamente tiene la atribución exclusiva de los tributos, el presupuesto y el reclutamiento militar. Por ejemplo, si un senador quisiera establecer un proyecto de ley sobre reclutamiento militar, no podría, porque solo lo puede presentar un diputado. Así, el presidente de la República, por ejemplo, es el único que puede modificar la división político-administrativa de Chile o presentar un proyecto de modificación respecto a eso. Si un diputado quisiera hacer lo mismo, no podría. O el Senado tiene la atribución exclusiva de establecer indultos generales. Si un diputado quisiera hacerlo, no podría. Por lo tanto, tenemos estos tres grandes problemas en nuestro sistema legislativo que lo hacen muy, muy complejo de entender. Y usando la famosa ley del retiro del 10% de los fondos de la AFP, que nos sirve muy bien para este caso, revisemos muy someramente cómo el proceso de trámite para la generación de una ley. La primera etapa corresponde a la iniciativa. Como ya sabemos, cualquiera puede presentar una iniciativa a menos que sea una atribución exclusiva. En este caso, como era una reforma constitucional, podía hacerlo cualquiera de los tres entes, presidente, diputados o senadores. En este caso lo presentaron los diputados, un grupo de diputados. Por lo tanto, se llama moción parlamentaria. Si lo hubiese presentado el presidente, difícil, pero se habría llamado mensaje presidencial. Ahora bien, como esta iniciativa parte desde un grupo de diputados, a la Cámara de Diputados la vamos a conocer como Cámara de Origen, porque ahí surge la iniciativa. Y a la otra, el Senado, la vamos a conocer como la Cámara Revisora. Y ahí se inicia el procedimiento. Se inicia la tramitación del proyecto de ley, donde se da inicio en alguna de las dos cámaras, y parte el primer trámite constitucional. Dentro de ese primer trámite constitucional, por ejemplo, en este caso dentro de la Cámara de Diputados, tuvo que haber primero una discusión en general para ver si la idea tenía asidero o no, y una vez que se aprobó, se mandó a una comisión especial, Comisión de Constitución, para poder evaluar los pormenores de esta ley. Una vez que esa comisión de Constitución revisó esos pormenores, se estableció la discusión en general. Y ahí sí el Congreso, la Cámara de Diputados, perdón, le daba su aprobación o lo rechazaba. En este caso, se aprobó efectivamente. De hecho, fue la primera gran noticia que recibimos en los noticieros. Y por lo tanto, como nuestro sistema es más complejo, tenía que pasar ahora al Senado. En el Senado parte el segundo trámite constitucional y ahí sí podemos ver los mismos pasos. El Senado tenía que volver a revisarlo, hacer una discusión en general y luego una discusión en particular y ahí establecer si lo aprobaba o lo rechazaba. En este caso lo aprobó, así que no hubo mayores problemas. Pero si lo hubiese rechazado, tendría que haber ido a una comisión mixta, es decir, diputados y senadores de vuelta a revisar la ley.
Pero además, el trámite no termina ahí porque además está involucrado el presidente. Así que finalmente sí, ya fue aprobado. El presidente tenía la opción de vetarla si es que consideraba que era una ley inadecuada. En este caso, debido a la presión social, Sebastián Piñera no lo hizo. Y finalmente tuvo que promulgar y publicar la ley. Así, en términos muy generales, se aprueba una ley en Chile para que vean lo complejo y la cantidad de actores y de instancias que participan en este procedimiento. Muy bien, y así llegamos al final de la clase. Bien, revisamos bastantes cosas hoy día, pero recuerden que si bien hay muchos datos, algunos son complementarios y otros son centrales. ¿Cuáles eran los datos que tienen que ver con lo central? La definición de las fuentes del derecho, que tiene que ver con la tipología, y en particular nos interesan las fuentes formales, y dentro de las fuentes formales las que más nos interesaban eran las leyes y la forma en cómo se categorizaban en nuestro país en particular. Bien, ahora, para hacer algo más práctico con estos contenidos, hagamos el ejercicio. Seleccionen una de las leyes que vimos hoy día, la más reciente, lógicamente. Yo agregué otra acá, como la ley Emilia, la ley Samudio o la ley Ricardo Soto, y establezcan, expliquen cuál es la fuente material de esta ley que van a elegir, elijan solo una, y también investiguen una ley en la cual sea de su interés y cuáles son los pasos legislativos que tuvo que seguir para poder ser aprobada o, si todavía no ha sido aprobada, cuáles debería seguir. En ese sentido pueden utilizar la misma ley sin ningún problema y la postean en el Google Classroom y con eso les doy décimas para la prueba final. Eh, como no nos vamos a ver en la siguiente semana porque van a estar ensayando, creo que va a ser la única actividad con décimas y van a tener suficiente tiempo para poder postearla. Bien, que estén muy bien en sus casas y quedo atento a cualquier duda. Chao.